Bueno, vamos a tratar de incorporar un poco más de interacción. Nosotros tenemos el programa que reproduce la ilusión de Kanitsa y la interacción que tenemos es hacer clic de mouse o de tecla y lo que hace es cambiar el fondo mientras se desplaza la ilusión. ¿Qué pasa si queremos hacer que, además de esos dos efectos de interacción, podamos controlar la posición de la ilusión, no solo con el tiempo, es decir, que se va desplazando a lo largo del tiempo, sino en realidad controlarla nosotros, por ejemplo, con la posición del cursor, la posición del mouse? Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Nosotros tenemos dibujada la ilusión, toda la ilusión, sobre la base de esta variable posx, que es la que determina el centro del círculo superior, y todos los otros puntos están ubicados en la pantalla de acuerdo o en relación, por lo menos en x, respecto de ese punto. Es decir, este círculo es posx y 100 en y, este es posx, o sea, la coordenada x de este menos 100, o sea, 100 a la izquierda, este es posición en x más 100, 100 a la derecha, y los valores de y están relacionados con la posición calculada de esta, pero son fijos. Estos puntos también están relacionados con ese posx, lo mismo que obviamente los del triángulo superior. Entonces, si yo en lugar de tener un valor fijo para x, para posx, o un valor, como teníamos en los primeros ejercicios que hicimos, o un valor relacionado que se modifique solamente con el tiempo, sino que se modifique con la posición del cursor, tendría ese problema solucionado. Hay un par de variables que conoce Processing sin que nosotros tengamos que indicárselas, así como en algún ejercicio anterior utilizamos el ancho de la pantalla, width, que es una variable que conoce sin que se la tengamos que decir, que nos pueden ayudar en esto. Vamos a ver un ejemplo con esto. Antes de corregir el programa de Kanitsa, vamos a ver un ejemplito chiquitito para ver cómo funciona. Si yo dibujo un círculo en el medio de la pantalla, yo podría usar la variable que ya conocemos, width dividido 2, significa que va a estar en el medio en x, y si así como utilicé width, puedo utilizar height, que es altura en inglés, si lo divido por 2, ¿eso qué significa? Que el círculo va a quedar en el centro de la pantalla. Me está faltando el diámetro del círculo. Vamos a suponer que la pantalla es de 200 por 200, el círculo es de 100. Si yo ejecuto esto, lo que termina pasando es que el círculo queda en el medio de la pantalla, ¿sí? Y no se mueve porque no hicimos ninguna interacción. El draw está repitiendo siempre el círculo en el mismo lugar. Ahora, si en lugar de decirle que la posición en x de su centro es el ancho sobre 2, le digo que es mouse x, o sea, la posición en x del cursor. Mouse x es la variable que indica la posición en x del cursor en cada momento de ejecución. Y yo ejecuto esto. Ahora el círculo se dibuja siempre sobre la misma coordenada y, porque no se está modificando, es la altura sobre 2, pero en x se va modificando. Fíjense que quedan todos los círculos dibujados, no se borra ninguno. Si yo quisiera que se vea el círculo solo, el último, podría poner un fondo, vamos a suponer 200, y entonces ahora el círculo se sigue moviendo sobre la coordenada y, ¿sí? Pero la x la determina el lugar donde esté el cursor. Yo puedo subir o bajar el cursor, no importa, no se va a modificar y, pero si lo muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, se modifica la posición. Si quisiera hacerlo controlado completo, en lugar de ponerle la altura sobre 2, le pongo mouse y entonces ahora el círculo va a estar donde esté el cursor. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto en nuestro ejemplo de Kanitsa. Nosotros tenemos todo el programa elaborado sobre la base de esta variable post
X, que es la que me ubica el círculo superior y después ubica el resto del programa. Y al comienzo dijimos que POSX vale 0 y después lo vamos modificando con el paso del tiempo, es decir, el paso de los ciclos de draw, agregándole un píxel en el valor, una unidad que representa en este caso un píxel, en cada ciclo. Entonces, una cosa que podemos hacer es, ya no queremos que se modifique con el tiempo, lo que queremos es que en cada ciclo del draw, POSX tenga el valor que tiene MouseX. Entonces, si yo ejecuto esto ahora, lo que debería pasar es que la ilusión de Canizza se mantiene alineada con la posición en X del cursor y las otras dos interacciones siguen funcionando. Yo hago clic de mouse, se pone el fondo gris, hago clic de tecla, se pone el fondo blanco, y si lo muevo hacia a la izquierda o la derecha, se mueve la ilusión. Bueno, lo que podríamos hacer es modificar el resto de la ilusión agregando, por ejemplo, una variable que sea POSI, así como tengo un POSX, puedo hacer float POSI, asigno POSI inicialmente a 0. Esto es conveniente siempre que tenga algún valor inicial. Obviamente no tiene por qué ser 0, 0, puede ser el valor que ustedes quieran. Podría ser que inicialmente, una cosa que podríamos hacer acá es decir, POSX va a ser el ancho de la pantalla sobre 2. Y entonces, si yo ejecuto esto, la tenía en MouseX a 0, en POSX en MouseX al comienzo, entonces arrancó en 0 y ahora voy a explicar por qué. Si esto en lugar de estar acá, lo pongo abajo, va a arrancar en el medio acá. Cuando el programa comienza, cuando se va a ejecutar de entrada, MouseX y MouseY valen 0, es decir, el cursor, cuando en el momento de inicio de la ejecución del programa, el cursor se asume en esta posición. Entonces, hasta que el cursor no entra a la ventana en alguna posición, no puede calcular cuál es su posición en X y en Y. Por eso, cuando arrancó recién, en el primer ciclo del draw, el MouseX estaba en 0, entonces arrancó acá y no arrancó en la mitad. Pero eso se puede cambiar cuando modificando el lugar donde están inicializadas las variables. Bueno, un ejercicio que ustedes pueden hacer es utilizar esta variable POSX para modificar los valores POSI para modificar los valores donde se indican Y, de manera que toda la ilusión se mueva alrededor del cursor. Entonces, yo tendría que tener esto, sería, vamos a suponer que lo que voy a centrar es el círculo superior. Entonces, así como tengo POSX, tengo POSI acá, ¿sí? Y esto era 100 y vale 250, o sea que para que se mantengan las proporciones tendría que decir que POSI más 150 y esto sería POSI más 150. Para que no haya lío, vamos a sacar el resto de vamos a comentar el resto de los dibujos para que se dibujen los triángulos nada más, porque si no, los círculos nada más, porque si no los triángulos van a quedar todos desordenados. Y digo que POSI es igual a MouseY. Entonces, ahora, al ejecutar, los tres círculos están alineados con la posición del cursor, centrando el círculo superior en donde está el cursor. Tendríamos que hacer lo mismo con los valores que indican las posiciones de los triángulos para poder dibujar la ilusión completa.